La hipotensión orostática o postural es un hallazgo físico y no una enfermedad. Es la caída anómala de la presión arterial cuando el sujeto se pone de pie. En 1995, el Joint Consensus Committee of the American Autonomy Society y la American Academy of Neurology definieron la hipotensión orostática como la caída de 20 milímetros de mercurio o más en la presión sistólica, o un descenso de 10 milímetros de mercurio o más en la presión diastólica en los 3 minutos siguientes al cambio de la posición erguida. Aunque esta es la definición aceptada por ahora, no toma en cuenta la posibilidad de que distintos descensos en la presión arterial puedan ser sistomáticos o asistomáticos, según la presión en reposo de la posición supina. Tampoco considera los cambios en la presión arterial ocurridos más de 3 minutos después de ponerse en pie. Por lo tanto, algunas autoridades consideran la presencia de síntomas orostásticos más relevantes que el descenso numérico de la presión arterial. Patogénesis. Después de cambiar la posición supina a la vertical, cerca de 500 a 700 milímetros de sangre se desplazan por un instante de la parte inferior del cuerpo, con el descenso consecuente en el volumen sanguíneo central y la presión arterial. Mantener la presión arterial durante el cambio postural es bastante complejo. Implica el inicio rápido de respuestas cardiovasculares, neurohumorales y musculares. Cuando se asume la posición de pie en ausencia de reflejos circulatorios o volumen sanguíneo normales, la sangre se estanca por parte inferior del cuerpo. El gasto cardíaco cae, la presión arterial baja y el flujo sanguíneo al cerebro se vuelve insuficiente. Como resultado, pueden haber síntomas de disminución en el flujo del SNC, sensación de desmayo, debilidad, náuseas, mareo, visión borrosa, palpitaciones y síncope, desmayo. El descenso de la presión arterial que ocurre al ponerse del pie casi siempre es transitorio, dura varios ciclos cardíacos. Lo normal es que los vasos receptores situados en el tórax y el área del seno carotideo perciban en el descenso de la presión e inicie la constricción refleja de las venas y arteriolas, y aumentan la frecuencia cardíaca, lo que normaliza de nuevo la presión arterial. El ajuste inicial al estrés ortostático es la medida solo por el SNA. Unos cuantos minutos después de permanecer de pie, la concentración sanguínea del ADH y neurotransmisores simpáticos aumentan como medida secundaria para asegurar el mantenimiento de la presión arterial normal en la posición de pie. En condiciones normales también se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona cuando se asume la posición vertical, aún más en situaciones de hipotensión orostática. El movimiento muscular de las extremidades también favorece el retorno venoso al corazón, mediante el bombeo de la sangre desde las piernas, el ligero movimiento inconsciente del cuerpo y las piernas durante la bipedestación, balanceo postural. Se reconoce como un factor importante para desplazar la sangre venosa de nuevo al corazón. El cruzar las piernas, que implica la contracción de los músculos agonista y antagonistas, es una forma sencilla y efectiva de aumentar el gasto cardíaco, por lo tanto, la presión arterial. Etiología. Una gran variedad de trastornos agudos y crónicos se relacionan con la hipotensión ortostática. Aunque la hipotensión ortostática puede ocurrir en todos los grupos de edad, se ve más a menudo en los adultos de edad avanzada, sobre todo los enfermos y frágiles. Cualquier trastorno que reduzca el volumen sanguíneo, afecte la movilidad, cause inactividad prolongada o afecte la función del SNA, también predispone a la hipotensión ortostática. Los efectos adversos de los medicamentos, como los diuréticos, también son causas frecuentes de la hipotensión ortostática. Envejecimiento. La debilidad y el mareo al ponerse de pie son quejas frecuentes en adultos mayores, aunque la tolerancia ortostática se mantiene bien en los adultos mayores saludables. Después de los 70 años, existe una mayor tendencia a la inestabilidad en la presión arterial y la hipotensión postural. Aunque la hipotensión ortostática puede ser sistólica o diastólica, la vinculada con el envejecimiento parece ser sistólica con mayor frecuencia. Varias deficiencias en la respuesta circulatoria predisponen a este problema en los adultos mayores, como su capacidad disminuida para producir un aumento adecuado en la frecuencia cardíaca, el volumen por latido o la resistencia vascular periférica. Disminución funcional de las bombas del músculo esquelético y decremento del volumen sanguíneo, como el flujo sanguíneo cerebral, depende sobre todo de la presión sistólica. Las personas con circulación cerebral alterada pueden tener síntomas de debilidad, ataxia, mareo y síncope cuando su presión arterial cae, incluso un poco. Esto puede suceder en adultos mayores inmovilizados, aún peor por periodos cortos, o los que tienen hipovolemia,
por la ingestión insuficiente de líquidos o por el consumo excesivo de diuréticos. Se observa más a menudo en los adultos mayores que viven en una institución, hasta en un 68%, comparados en los que viven en la comunidad, 6%. Volumen sanguíneo reducido. La hipotensión ortostática a menudo es un signo temprano de la disminución del volumen sanguíneo o la deficiencia de líquido. Cuando el volumen sanguíneo disminuye, el comportamiento vascular se llena solo en parte. Aunque el gasto cardíaco sea adecuado, si la persona está en posición horizontal y se pone de pie, a veces disminuye causando debilidad y desmayo. Las causas frecuentes de hipotensión ortostática relacionadas con la hipovolemia son el uso excesivo de diuréticos, diaforesis excesiva, pérdida gastrointestinal de líquido por vómito y diarrea, y pérdida de volumen de líquido por el reposo de la cama prolongado. Reposo en cama y alteración de la movilidad. El reposo en cama prolongado induce a la reducción del volumen plasmático, reduce el tono venoso, causa un fallo en la vasoconstricción periférica y causa debilidad de los músculos esqueléticos que soportan las venas y ayudan en el retorno de la sangre al corazón. La pérdida de condición física se pierde incluso después de periodos cortos de reposo en cama. Luego de 3 a 4 días, el volumen sanguíneo disminuye. La pérdida del tono muscular, vascular y esquelético es menos predecible, pero es probable que se vuelva máxima después de unas 2 semanas de reposo en cama. La intolerancia ortostática es un problema conocido del vuelo espacial, un riesgo potencial después de reingresar al campo gravitatorio del planeta.